Estamos de vuelta aquí en tus ciudades en este martes de maravilla. Y es momento de acceder al remanso musical con la sugerente y cálida música de nuestro joven invitado. Adelante, mi Dani. Gracias, Juanra. Y sí, joven, talentoso, él es de León, Guanajuato. Viene a traer esa magia, como le comentaba yo a él antes de presentárselos, porque magia en sus manos, a través de su guitarra, nos va a exponer gran talento el día de hoy, en esta mañana. Él es Roy Aguado y él está aquí en el Intermedio. El aplauso para Roy. Se quedaron así como que... No, hay que aplaudirle a Roy. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme y aquí tempranito ya estábamos trabajando. Desde temprano. Oye, les comentaba yo al público que es importante recalcar que hay talento y que haces magia a través de tus manos, ¿no? Y por supuesto con tu mente que creas esas composiciones tan padres. Pues eso dicen. Ajá, eso dicen. Eso dicen, yo no puedo decir que hago magia, pero escribimos canciones y lo hacemos de la mejor manera posible para transmitirles algo a ustedes. Algo que comentábamos también era que tú compones con ese feeling de tratar de llegar al corazón del público, ¿no? De las niñas, de esta gente que realmente se apasiona a través de la música. Sí, bueno, trato en todas mis canciones de hacer algo un poco más profundo, en mis canciones para que lleguen a todo tipo de generaciones, ¿no? Desde 15, 16, 13, hay niñas que cantan mis canciones. Y ¿Tú lo haces desde los 12 años? Desde los 12 años escribo Y te inspiras, canciones. hay que platicar esta historia, te inspiras a través de uno de los grandes que tenemos aquí en la República Mexicana, que es Fato. Platícanos esa historia. Sí, en su momento, cuando yo crecí en la música, fue como mi inspiración en ese momento para escribir, ¿no? Yo crecí escuchando sus canciones y... Porque es amigo de tu papá y es una historia muy padre, es ¿no? Es una historia ahí ya muy larga de contar. Que tu primer disco lo grabas en el estudio de él. ¿Todo esto lo platicamos más adelante? Claro que sí, como tú gustes. Ok, primero cántanos, ¿qué nos vas a cantar? La canción se llama Me acuerdo de ti, es de mi nuevo disco, es el presencillo, entonces se las voy a mostrar y espero que les guste. El aplauso para Roy Aguado, que está aquí en tus ciudades. Contigo el primer beso, contigo la regué. Tenerte fue mi sueño, tanto me obsesioné. Contigo el primer vino, contigo maduré. Cuando te me alejaste, me ardía hasta la piel. Hoy sé que aunque otros labios rocen tu piel, vivirás presente. Lo sé, lo que dejaste aquí, guardo el momento tan dentro de mí. Tenías que ser feliz, lo que teníamos llegó a su fin. Y aunque pasen los años y no estés aquí, me acuerdo de ti. Juntos fuimos agua, juntos fuimos miel. Caminos tan dispersos tomamos cada quien. Todo iba perfecto, todo fue al revés. Cuando te me alejaste, me ardía hasta la piel. Hoy sé que aunque otros labios rocen tu piel, vivirás presente. Lo sé, lo que dejaste aquí,
más que ser feliz. Lo que teníamos llegó a su fin. Y aunque pasen los años y no estés aquí, me acuerdo de ti. Aplauso para Roy Aguado. Muy bien, brother. Qué bien. Oye, platicábamos también que te dicen Tiger, ¿no? Y así se Tiger. llamó Tiger, que Tigre es el primer material. la caricatura. Sí, ¿verdad? El primer material discográfico, así lo llamaste. Este segundo va a ser igual, pero con el nombre de Volumen 2. Sí, estoy grabando Tiger Volumen 2, Ajá. que así los voy a llamar todos mis discos, Sí. porque para mí es como una secuencia de mi vida, cada canción y cada álbum lo voy a ir. Va el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 4, 5 hasta que me muera. En el primero grabaste con Nacho de Los Claxon y también con Juan Solo, que ya están reconocidos en la industria de la música popera, ¿no? Sí, tuve el honor primero de que sean grandes amigos míos y luego que hayan grabado conmigo, ¿no? Esa canción se llama, con Nacho Llantada, se llama ¿Quién te crees? Ajá. Que te dio apertura también para ir a diferentes Sí, claro. plataformas. Claro que sí, está en todas las plataformas digitales el álbum. Está Baboon con Juan Solo, muy bonita canción, es una balada. Y también me encanta cuando estás aquí con otro gran amigo que se llama Sarmat, Ok. o Sarmat, no sé, Que compone muy padre también. sí, también ¿no? es compositor. Y todos los temas son míos, son de mi autoría y aquí Pues estamos. mucho éxito para este próximo 2017. Tus redes sociales para que te busque todo el público. En todas me encuentran como Roy Aguado. Creo Ok. que no hay otro en el mundo. Ok, el aplauso para Roy que se encontró con nosotros en esta mañana. Por lo pronto vamos a ir con Humberto porque estoy seguro que nos van a preparar algo delicioso. ¿Qué tenemos por allá del lado de la cocina, Humberto?